Porque nadie dijo que ser adulto iba a ser una tarea fácil. En Consultorio MOA resolvemos todas las dudas. No importa si son temas de pareja, salud, dinero, alimentación, lo que sea que necesites, lo resolvemos juntos. Yo soy Julio Luis García y te espero todas las semanas para resolver los agobios y las inquietudes de la vida adulta en Consultorio MOA. Esta es una producción de Marta de Baile. El pastor Mauricio Sánchez Scott te invita a explorar qué quiere decir tener una vida espiritual en un mundo lleno de transformaciones con un enfoque súper claro y abierto. Bienvenido a tu búsqueda interior. Hola, ¿qué tal? Soy Mauricio Sánchez Scott y estoy muy feliz y muy agradecido de que me acompañes aquí en Búsqueda Interior. Hoy quiero hablarte de un tremendo poder, el poder liberador que hay en el perdón. Algo que todos anhelamos, pero que muchos no sabemos realmente cómo alcanzar. ¿Alguna vez te has sentido atado, atada por una ofensa grave? ¿Por algo que te causó dolor? Tal vez alguien te lastimó profundamente y esa herida sigue ahí, impidiendo que avances. Hoy vamos a hablar sobre cómo la Biblia nos enseña a perdonar y por qué este acto es esencial para nuestra vida espiritual y emocional. Porque a perdonar se aprende. Tenemos que aprender a perdonar. Para empezar, permíteme contarte una historia que te va a ayudar a entender la magnitud de lo que implica el perdón. Nelson Mandela. Nelson Mandela fue encarcelado durante 27 años. ¿Por qué? Por luchar contra la opresión del apartheid en Sudáfrica. Y durante toda esta vida en prisión, fue humillado, maltratado y privado de su libertad. Sin embargo, cuando finalmente fue liberado, no buscó venganza. En lugar de ello, Mandela eligió el camino del perdón, extendiendo la mano a aquellos que lo habían encarcelado y liderando a su país hacia una reconciliación histórica. Cuando le preguntaron cómo podía perdonar, respondió con una frase que quedaría para la historia. El resentimiento es como beber veneno esperando que le haga daño a tu enemigo. Quiero repetirte esto. El resentimiento es como beber veneno esperando que le haga daño a tu enemigo. ¿No te parece interesante cómo una persona que tenía todo el derecho de sentirse resentido eligió el perdón? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros aplicar esto a nuestra propia vida desde una perspectiva verdaderamente espiritual? Bueno, lo primero es entender por qué es tan difícil perdonar. Hay cosas que son difíciles. Mira, hay palabras bien difíciles. Una de ellas es esternocleidomastoideo. Trata de decirla, esternocleidomastoideo. Otra palabra muy difícil también es, déjame pensar, una electromiografista. Pero ¿sabes cuál es todavía más difícil de decir? Te perdono o perdóname. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Porque el perdón es un acto que nos cuesta mucho porque implica renunciar a nuestro derecho de tener razón o de exigir justicia por el daño recibido. Sin embargo, la Biblia nos llama a perdonar de una manera radical. Jesús mismo nos dejó uno de los ejemplos más contundentes cuando en la cruz oró: Padre, perdónalos. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aquí hay un dato curioso. Fíjate, en el idioma original en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que Jesús usa para perdonar es aphiemi, una palabra griega que significa dejar ir o soltar. El perdón entonces es realmente soltar el peso de la ofensa que nos ata. El perdón es una decisión, no es un sentimiento, y esto es un error común. Creemos que el perdón es un sentimiento. Pensamos que debemos sentir ganas de perdonar para entonces hacerlo. Pero la realidad es que es una decisión.
Si tú estás esperando a sentir ganas de perdonar, nunca lo vas a hacer. Efesios 4:32 nos dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Tenemos que perdonarnos mutuamente. ¿Sabes por qué? Porque a ti te han hecho daño, pero tú también has hecho daño. Nos han ofendido, pero nosotros también hemos ofendido. Nos han lastimado, pero nosotros también hemos lastimado a alguien más. Y sobre todo, todos nosotros, sin excepción, hemos ofendido a Dios. De hecho, de dicho o por omisión. Dios no espera que sintamos que perdonar es fácil. Él espera que lo hagamos porque es lo correcto. El perdón es una decisión diaria, un acto de obediencia y sobre todo, un acto de fe. Jesús ilustra la importancia del perdón en la parábola del siervo despiadado que está en Mateo capítulo 18. Un rey perdona a un siervo una deuda enorme, una deuda impagable, y este rey misericordioso, al ver que este siervo, pues simple y llanamente no tiene con qué pagarle, es movido a misericordia y le cancela toda la deuda. Pero luego ese mismo siervo se rehúsa a perdonar a otro que le debía una cantidad muchísimo menor que la que a él acababan de perdonar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, pues que el rey indignado revoca su perdón y lo va a castigar. Esta historia, esta parábola, nos recuerda que Dios nos ha perdonado una deuda inmensa, una deuda impagable. Entonces, ¿cómo es posible que nos neguemos a perdonar a quienes nos han ofendido en comparación? Cuando no perdonamos, somos nosotros los que nos mantenemos prisioneros. Hay un proverbio africano que dice, el que no perdona rompe el puente por el que debe pasar él mismo. Y fíjate que la ciencia también ha respaldado esto. ¿Sabías que estudios han demostrado que las personas que perdonan tienen niveles más bajos de presión arterial, menos estrés y una mejor salud mental? Es increíble, pero así es. El perdón no solo nos libera espiritualmente, sino que también tiene un impacto positivo en nuestro bienestar físico. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos incapaces de perdonar? Es aquí donde el poder de Dios entra en acción. Contamos con un auxiliador espiritual que nos ayuda en nuestra incapacidad. En Romanos capítulo 12, verso 19 y 21, se nos recuerda que la justicia es de Dios, no nuestra. No tomen venganza, dice la Biblia. No tomen venganza, queridos amigos, sino dejen que se encargue la ira de Dios. En lugar de aferrarnos al dolor, podemos confiar en que Dios hará lo que es justo, porque Dios es bueno, pero también es justo. Perdonar no significa que la ofensa fue insignificante o que el dolor no importa. No es trivializar la ofensa, no es decir, estuvo bien, no es aprobar, no es auspiciar al agresor. Perdonar es elegir no permitir que esa herida controle tu vida. Es soltar el pasado para permitir que Dios sane tu corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que aún no has soltado? ¿A quién necesitas perdonar hoy? Piensa en esa persona, en ese dolor que te sigue atormentando. Y recuerda que tú también has sido perdonado por un Dios que te ama. Tómate unos instantes. Si te es posible, deja de hacer lo que estás haciendo y considera a quién necesitas perdonar hoy. Quiero terminar dejándote un desafío. Tómate un momento para hablar con Dios y pedirle que te ayude a perdonar. Si te resulta difícil, recuerda, el perdón no es un acto único, es un proceso. Y quiero dejarte con esta poderosa
verdad de la Biblia. Soporten las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes también deben perdonar a otros. Colosenses capítulo 3, verso 13. La verdad es que perdonar es liberar al prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Yo soy Mauricio Sánchez Scott y te recuerdo que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Búsqueda Interior con el pastor Mauricio Sánchez Scott. Esta es una producción de Marta de Baile.